Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse de nuestra señal en esta mañana de día lunes 13 de septiembre. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, por supuesto, para llevarles los diferentes puntos de vista con relación a los temas que colocamos sobre nuestra mesa. Este día vamos a, desde luego, hacer un análisis sobre temas como el proyecto de reformas constitucionales, rol de los partidos políticos y la sociedad civil dentro del concepto de oposición, las valoraciones que podrían darse alrededor también de las marchas que se han anunciado para el próximo 15 de septiembre, entre otros temas importantes esta mañana en esta primera parte, y le doy la más cordial bienvenida a Andy Feller, director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo. Bienvenido, Andy, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. Un gusto saludar a tu teleaudiencia. Gracias por invitarnos a compartir con ellos y con ellas. Y bueno, aquí estamos dispuestos a platicar sobre todo lo que está aconteciendo en nuestro país en los últimos días. Gracias también a Ramiro Navas, director de organización siempre del partido Nuestro Tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos sintonizan. Estamos dispuestos a empezar esta semana tan importante para el país de la mejor manera. Quisiera quizás un poco para abrir estos temas que he planteado como parte del abanico de lo que podemos analizar este día, conocer de entrada sus valoraciones sobre cómo están examinando los diferentes aspectos que se están generando en el quehacer de la Asamblea Legislativa y todo el entorno como tal. A ver, Andy, cuéntame un poquito, ¿cuál es la evaluación que tienes? Bueno, lamentablemente lo que está sucediendo en nuestro país, nosotros desde Nuestro Tiempo lo vemos con ojos y con bastante preocupación. Eso principalmente quizás es la palabra que podría definir lo que está pasando en nuestro país. Y realmente es triste saber que en este mes de independencia, en este mes de bicentenario, vemos casi socavada la democracia salvadoreña. Vemos que ya no hay independencia judicial. Con la última reforma que se ha propuesto a la carrera judicial, realmente se está coaptando al sistema judicial, a los jueces de nuestro país, y lo vimos en esta última marcha que hubo el 7 de septiembre, que a propósito fue el día que entró en vigencia el Bitcoin. Fue una marcha en donde participaron cientos de personas, y muchas de estas personas eran jueces que repudian ese actuar de la Asamblea Legislativa. Y ese actuar de la Asamblea Legislativa va completamente entrelazado a entregarle el poder absoluto a una sola persona. Y esa reforma a la carrera judicial no lo es todo. Esa ley del Bitcoin, donde implementan o nos obligan, mejor dicho, a aceptar una criptomoneda tan volátil que durante las primeras 24 horas le hizo perder a El Salvador más de $3 millones por la caída que tuvo, no lo es todo tampoco. Tenemos que recordar que este 15 de septiembre también el presidente va a dar por recibido el paquete de reformas constitucionales de nuestro país. Ese paquete de reformas constitucionales en nuestro país está reformando 214 artículos de la Constitución de 274. La está reformando en un 87%, Ernesto. Es decir, casi vamos a tener una nueva Constitución de la República. Y eso se da en medio de un escenario en el que, uno, se habla de reelección presidencial, y dos, se habla de voto en el exterior de forma electrónica. Y a mí eso me hace pensar, y como opositor político es válido preocuparse y pensar mal incluso, ¿cómo es posible que con esta reforma a la Constitución, primero quieren quitar el Tribunal Supremo Electoral y lo van a dejar en la Corte Suprema de Justicia? Es decir, que lo dejan en el lugar donde ha concentrado más poder. La Asamblea la tiene, el Poder Judicial ya lo tiene, y quiere la reelección y encima quiere el voto electrónico. ¿Hacia dónde va el país? Yo creo que en estos tiempos, lamentablemente, en este bicentenario de nuestro país, ya podemos empezar a hablar de una dictadura bien encaminada y a la medida de Nayib Bukele. Bueno, sin embargo, cuando tú haces referencia al tema del voto en el exterior y el voto electrónico, cabe resaltar que esto viene siendo también una deuda histórica que por años debieron haber hecho los partidos políticos y no se hizo. Partamos ya de las particularidades del análisis que tú has planteado, Bitcoin y otros temas ahí, reformas constitucionales, pero vamos a ir un poco en consonancia de esto. A ver, ¿cuál es tu lectura en este caso, Ramiro? Sí, efectivamente el tema del voto en el exterior y toda la legislación y todas las políticas encaminadas a reconocer el derecho de nuestra comunidad salvadoreña en el exterior y principalmente en los Estados Unidos
es una deuda, por supuesto, no solo en materia electoral, no solo en su derecho al voto, sino muchas otras áreas que sin duda han estado pendientes. Ahora, también hay que ir un poco más allá del discurso superficial. Lo cierto es que el voto en el exterior no se está aprobando actualmente por primera vez con este proyecto que está actualmente en la Asamblea Legislativa. Ya existe el voto en el exterior, al menos desde 2014, desde la elección presidencial del año 2014, ya se empezaron a hacer ejercicios de voto en el extranjero. Naturalmente es un proceso complicado. Todos quienes conocen de materia electoral, quienes han participado incluso como ciudadanos que han estado en procesos electorales, saben que hay complicaciones, que es un proceso complejo todavía para la gente que está en el país, y ya no digamos para procesar todo lo que implica un voto que viene del exterior. Obviamente nosotros como partidos políticos, y sobre todo un partido nuevo como Nuestro Tiempo, debemos reconocer esa deuda y el compromiso que tenemos que tener con ir modernizando el sistema. Ahora, en sí mismo el voto en el exterior está bien y debemos asumir un compromiso con ello. El tema es el contexto alrededor del cual se está configurando este proyecto de reforma particularmente. Porque más allá de regular un voto en el exterior, lo que regula esta reforma o lo que pretende y seguramente logrará este proyecto que está en la Asamblea es más bien el voto electrónico. El punto central, me pareciera que están revistiendo de voto en el exterior lo que realmente va a incluir en la legislación salvadoreña el voto electrónico. Y este tema en otros países, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos, en la elección presidencial recién pasada, y el tema del voto electrónico fue un tema de discusión, fue un tema de debate, porque toca fibras precisamente del sistema democrático de los países. ¿Qué tanto podemos confiar en sistemas informáticos que son claramente vulnerables para depositar ahí la verdad última de la máxima expresión de la voluntad de un pueblo, que es su derecho al voto? Entonces, claro que estamos a favor de la modernización, claro que estamos a favor del voto de nuestros compatriotas en el extranjero, pero todo en el marco de las garantías necesarias para que haya cero margen de manipulación, y lastimosamente en este momento no lo tenemos. Bueno, lo que se conoce hasta este momento es un poco la separación de las funciones administrativas por las funciones de carácter jurisdiccionales. Para eso se plantea, por cierto, la creación de una instancia paralela a lo que está hoy en el tribunal. Y eso es lo que yo recuerdo de algunos sectores que han estado cívicamente tratando este tema, que esa es una de las cosas que debió haberse hecho desde hace mucho tiempo. Pero ustedes lo ven en un contexto quizás voy a interpretarlo así, que no es el apropiado. No sé si estoy un poco errado. Yo creo que ese es el punto medular, Ernesto. Hay dos cosas a resaltar. Bueno, primero quisiera hacer un paréntesis. Uno de los diputados oficialistas dijo que incluso van a tratar de hacer consultas a los salvadoreños en el exterior para implementar esta política de forma integral, lo cual es completamente válido. Esperemos que esas consultas sean ciertas y no sean simplemente humo. Pero lo que realmente aquí importa son los tiempos políticos en los que eso está ocurriendo. Eso es un punto, los tiempos políticos en los que eso está ocurriendo. La agenda del país, la agenda política está corriendo de una manera tan acelerada y le está dictando una sola persona en una asamblea legislativa que, aunque bien puede tener una mayoría compuesta, pues parece que no legislan, Ernesto. Llegan a aprobarle la plana al Ejecutivo. Y de hecho, y creo que vamos a hablar más a hondo sobre eso, las reformas constitucionales por eso son un proceso viciado. Porque el poder constitucional de proponer en esta legislatura esas reformas lo tienen los diputados, porque claramente ellos llegaron ahí electos de forma democráticamente. Entonces en esta legislatura 10 diputados le dan el aval con su firma y la votan, el paquete de reformas, 43 diputados, mayoría simple, y se ratifica hasta la siguiente con 56, con mayoría compuesta. Ahora, aquí entran dos cosas. Primero, el temor en si van a esperar a ratificarla en la siguiente legislatura, y lo medular es que las reformas constitucionales no son propuesta de ellos.
Y la Constitución dice que las reformas constitucionales las tienen que proponer los diputados de la República, no el vicepresidente de la República. Ese es un proceso viciado. Y en medio de estos procesos viciados, en medio de esta legislación, donde se hace lo que el Ejecutivo dicta, donde los diputados se mueven al ritmo que Casa Presidencial les dicta, es que entra esto del voto del exterior, que como bien lo ha dicho Ramiro, lo han querido, esta deuda histórica la han querido empaquetar con voto electrónico. Y eso realmente genera desconfianza. A ver, hay un elemento importante en todo esto que copa no solo ese elemento, sino que otros, y tiene que ver con el tema, ya ustedes bien lo describen, con el paquete de reformas constitucionales. Es una, digamos, iniciativa que ha marcado la pauta de acuerdo a la versión oficial para poder tener y contar con el, digamos, con el aporte de varias organizaciones. Sin embargo, otras a las cuales fueron convocadas no asistieron. Entre ellas entiendo que son aquellas que se pronunciaron con un comunicado en la que dijeron pues que ellos no estaban de acuerdo en el método de cómo se estaba utilizando esta reforma. Y eso es lo que estaba pasando y eso es lo que tenemos hoy en día en nuestro país. Es correcto. En este tipo de discusiones, Ernesto y amigos televidentes, las formas son tan importantes como los fondos. Como este vaso de agua que tenemos aquí en el set. Es tan importante el contenido del vaso como el mismo vaso. Entonces, hay varios de los puntos de todo este gran paquete de reformas que en realidad es de una nueva constitución que está promoviendo el órgano ejecutivo, porque es lo que están haciendo, promover una nueva constitución. Claramente hay varios puntos que pueden tener algún eco, como mencionaba Ernesto, hay temas que organizaciones por años han venido impulsando. Y estar en contra de este proceso de reformas no quiere decir necesariamente que se está en contra de todo su contenido. Puede haber varias de esas propuestas que son positivas, que son también deudas históricas, y etcétera. Sin embargo, el precedente que queda en el país de que se apruebe una nueva constitución sin seguir el proceso que se ha establecido para ello, pero además sin seguir un proceso ni siquiera de validación social. O sea, no está siguiendo los procesos institucionales establecidos por la ley, pero tampoco ha habido una amplia convocatoria, una amplia consulta ciudadana como para decir que en eso se está sustentando la propuesta, pues. Entonces, claro que tanto nosotros como nuestro tiempo, como sin duda muchos sectores de la sociedad salvadoreña, las ONGs, los gremios, etcétera, sin duda estarían abiertos a discutir punto por punto varias de estas propuestas de reforma, y seguramente en esa discusión podríamos caer en la conclusión de que varias de estas deudas históricas se resuelven con legislación secundaria. Ni siquiera necesitamos, en muchos casos, tocar la Constitución. En otros tal vez sí. Hay varios otros puntos que sí requieren una ratificación constitucional o una modificación constitucional, pero esos puntos de diálogo tendrían que llegar en un proceso concertado, en un proceso que cumpla con el procedimiento establecido. Y aquí es una cosa importante. Todo esto de las reformas obedece a un objetivo que tiene el actual gobierno, que es de aprovechar este momento simbólico que es el bicentenario de la independencia para plantear una especie de refundación de la República, pero una refundación en los términos que ellos mismos están estableciendo. Entonces, el momento favorece una narrativa para decir 200 años después de la independencia nosotros estamos refundando el país. Claro que este es un país que merita ser refundado, pero la refundación, al menos en nuestra óptica, tendría que venir, en todo caso, de abajo hacia arriba. La refundación de este país tendría que estar en lo rural, tendría que estar en garantizar oportunidades para las personas que en este momento han visto pasar varios gobiernos y todavía tienen una crisis de empleo, una crisis económica en sus familias. Ahorita que estamos viendo que mientras estamos gastando tanto dinero en banderas gigantes, en actos solemnes, el precio de la canasta básica sigue aumentando. Y no es una reforma atropellada a la Constitución lo que va a resolver estos problemas en la cotidianidad del pueblo salvadoreño. A ver, este es uno de los grandes, digamos, puntos neurálgicos que tiene este proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de colocar en el tiempo qué, poder establecer una reforma de esa naturaleza y en un contexto de una conmemoración de 200 años, como es el que estamos celebrando hoy en el mes de septiembre. Esa misma pregunta yo se la planteaba a otras organizaciones y me decían que detrás de todo esto lo que hay es un método del cual no estamos de acuerdo en cómo se ha logrado establecer. Pero sin embargo,
coinciden mucho que es necesario hacer actualizaciones importantes en esa materia. Mira, como opositor político te digo que detrás de ese argumento hay algo que le conviene al oficialismo. Y es que claramente hay deudas y hay temas que en el pasado han requerido profundización, una profundización bastante grande por parte de quienes han gobernado, por parte de quienes hacen política. Pero es que parece que con esto que ellos plantean, lo que quieren realmente es dividir a la oposición. Ese argumento realmente es una trampa. Como dice Ramiro, muchos de esos temas se resuelven con legislación secundaria. Pero no vemos iniciativa de los diputados de legislación secundaria. Yo en las últimas 3 entrevistas al menos que te he acompañado aquí, Ernesto, he hablado de un tema bien importante. Y es la reforma a la elección de funcionarios de segundo grado. La forma en cómo se elige al fiscal general, a los procuradores, a los magistrados de nuestro país. Ellos tienen los números, tienen la cantidad de diputados suficientes para hacer esa reforma, que no es constitucional, es una reforma simple al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y no lo han hecho, porque no hay voluntad política. ¿De qué si hay voluntad política? De darle golpe a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo, o de reformar la carrera judicial para jubilar obligatoriamente a más de un centenar de jueces de nuestro país. Entonces ahí es donde te quedas preguntando, ¿cuál es el método con el que ellos quieren reformar la Constitución? ¿Realmente es un método que te lleva al diálogo? ¿Realmente es un método que te quiere llevar a un consenso amplio de país? ¿Realmente es un método que quiere tocar bases desde abajo hasta arriba para atreverse a hablar de la refundación de la República? Porque algo quiero decir en este mes de la independencia. Ellos hablan mucho de refundar la República, ellos hablan mucho de una nueva patria, pero cuando hablan de eso pareciera como que esta patria no es de uno, como que el que no piensa como ellos no es salvadoreño, como el que no está dispuesto a aceptar las ideas de ellos, que como el Bitcoin hemos visto que son obligatorias, no merece llamarse patriota. Y a propósito de eso, Ernesto, con esto quiero cerrar en este bloque. El 15 de septiembre, aparte de ese paquete de reformas constitucionales, creo yo que en este país se está gestando algo importante. Creo yo que en este país la oposición, más allá de los partidos políticos, sino la oposición dentro de organizaciones sociales, y ahí hablo yo de colectivos feministas, del colegio médico, de los jueces que quieren jubilar obligatoriamente con esta reforma de la carrera judicial, de organizaciones indígenas, de miembros de partidos políticos y de un montón de ciudadanos indignados, van a marchar el 15 de septiembre. El 15 de septiembre se van a volver a tomar las calles, y esa marcha va a ser mucho más grande que la que hubo el 7 de septiembre. Para mí ese es un mensaje social importante del descontento con las políticas públicas, con la forma de gobernar que tiene este gobierno, que es completamente autoritario. Eso lo hemos venido diciendo en repetidas ocasiones durante los últimos meses, y hoy la gente lo está sintiendo y lo está expresando en las calles. A ver, son varios aspectos que plantea la propuesta de reforma constitucional, y la recogemos desde luego en una síntesis que hace este medio internacional, de noticias internacionales, que tiene que ver precisamente con el tema de la familia, el mandato presidencial. Habla de temas como la diversidad sexual, el aborto, la justicia, la salud. Ahí está, que precisamente hace referencia a todo eso, incluso hasta la eutanasia. Órganos reconocen derechos de donantes, por ejemplo, es otro de los temas que también, si los colocamos en el universo de otras sociedades, hay algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, el tema de los órganos que reconoce el derecho a donarlos, que es un tema que yo creo que es importante también, que ha venido a lo mejor siendo invisibilizado, vea, por muchos sectores como tal. Sí, no, claro, es lo que decíamos, sí, hay varios de los contenidos de estas reformas que pueden tener aceptación y que sin duda después de un proceso de diálogo podríamos llegar al consenso del que el país lo necesita. El problema es que ¿qué antecedente va a dejar este proceso atropellado? Entonces, por 4 o 5 temas que son importantes, pero que podríamos abordar en el proceso adecuado, vamos a abrir la puerta para que el presidente que llegue a Capres a ejercer su mandato pueda modificar la Constitución cada vez que quiera. Entonces, cada 5 años vamos a tener un nuevo proceso constitucional que va a salir desde el órgano ejecutivo para cambiar las reglas. Entonces, o sea, hay cuestiones de fondo y puede que un próximo paquete de reformas, supongamos que estuviéramos de acuerdo en todas las reformas,
que seguramente no lo estamos. Supongamos que estuviéramos de acuerdo en todas. Si abrimos esta puerta, puede venir un día otro proyecto político que venga a darle vuelta a todas estas reformas que en este caso serían aprobadas, y tendríamos que estar en este plano de incertidumbre jurídica, que a la larga quien afecta al final es a la misma ciudadanía. A ver, en política los tiempos cuentan. Ese es uno de los grandes aristas, mejor dicho, de los elementos que se estudian en ciencias políticas. Los tiempos son vitales. Obviamente tenemos en la Asamblea Legislativa una correlación de fuerza que define muy bien, ¿verdad?, la mayoría para el oficialismo. Y uno de los puntos aquí, recogiendo ya la expresión de nuestro público, decían, pero Ernesto, precisamente sobre el tema de tiempos, es que si no se logra establecer un cambio dentro de la estructura del Estado a partir de reformas, estaríamos viniendo con el mismo defecto que traemos desde 1983, cuando se hace la actual... cuando se crea y se aprueba la actual reforma, la Constitución de la República. Y es ahí donde viene y entra en juego con el tema de los tiempos. Es que la forma es lo importante aquí, Ernesto. Y realmente yo no entiendo por qué ellos no quieren respetar la forma, porque tienen todos los números para poderlo hacer. Tienen el Ejecutivo y tienen 56 diputados, tienen la mayoría compuesta en la Asamblea Legislativa. Y el proceso para el tema de reformas constitucionales es claro. La propuesta tiene que emanar de la Asamblea Legislativa, dan la firma 10 diputados, la aprueban 43 en esta, y en la siguiente ellos democráticamente tienen que llegar de nuevo a la Asamblea Legislativa, y si no tienen la mayoría compuesta que se requiere para ratificar, que son 56, pues bueno, van a tener que trabajar con otros partidos políticos para ver si alcanzan esa ratificación. Pero aquí entran esos dos aspectos. El primero es, ¿por qué no le está trabajando la Asamblea Legislativa? ¿Por qué ese proyecto de reformas constitucionales está saliendo del Ejecutivo? ¿Por qué lo está liderando el vicepresidente de la República? Que dicho sea de paso, en lo que van de estos 2 años y tanto de gobierno, es lo único que ha hecho el vicepresidente de la República. Esta comisión ad hoc es el único trabajo que ha hecho el vicepresidente de la República. Por lo demás, no se ha visto en absolutamente nada al vicepresidente de la República. Y este trabajo que está haciendo él no le compete a él, le compete a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí es donde la forma importa. Si realmente quieren hacer bien las cosas, pues bueno, tienen los números para hacerlas bien, pero no entendemos por qué no las quieren hacer bien. El proceso está viciado, el proceso no es la forma correcta, Ernesto. Y a propósito de los tiempos importan, definitivamente. Y ahora que estamos en este mes de independencia, en este bicentenario, pues bueno, si nosotros retrocedemos en la historia de nuestro país, este tipo de acciones, este tipo de búsquedas de poder en nuestro país, de poder insaciable en nuestro país, no son nuevos en los tiempos políticos de nuestro país. De hecho, no son nuevos en los tiempos políticos de América Latina. Estos pasos de querer cambiar las normas democráticas en nuestro país para que una sola persona se ancle al poder absoluto, es algo que se repite. Y aquí, lamentablemente, en un momento, en el 2021, en un momento donde parte de mi generación, nuestra generación, que es una generación posguerra, y que hubiésemos querido estar discutiendo, debatiendo políticas públicas modernas de cara al futuro, parece que estamos hablando de políticas que están disfrazadas con un paquete autoritario que creo yo que nos encamina al proyecto de una sola persona, y eso realmente es lamentable. Fíjate que aquí hay otro elemento que me gustaría colocarlo sobre el análisis que ustedes están haciendo esta mañana, desde luego, y tiene que ver precisamente con otro de los grandes desafíos que el país ha venido teniendo a lo largo de todos estos años, y que tiene que ver con la sanidad y la transparencia que debe tener el órgano judicial, a la cual se suman incluso voces extranjeras como Estados Unidos, y ustedes no me dejarán mentir que año con año hace evaluaciones pertinentes de estos temas, y casi siempre sale reprobado en términos de poder sostener de que existen niveles de corrupción que no permiten precisamente a los estados salir adelante con sus grandes retos, como por ejemplo el combate a la impunidad, etcétera, etcétera. Y este es otro de los elementos que hemos logrado establecer que hemos logrado ver a partir del trabajo de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la valoración en ese aspecto y qué ha traído consigo, desde luego ahora, las reacciones de un sistema judicial que está diciéndole no creemos que sea lo correcto, pero al final es esto lo que tenemos en la mesa? Sí, yo creo que la
el principal enunciado que se ha hecho en la historia de este país acerca del órgano judicial y de nuestro sistema de justicia lo hizo hace unas cuantas décadas Monseñor Romero, cuando decía que la justicia en este país es como la serpiente que solo muerde al descalzo. Ese es un diagnóstico completo sobre cómo ha servido por mucho tiempo la justicia en este país y no puede obviarse, no puede negarse que hay deficiencias en nuestro sistema judicial, como en la institucionalidad de un país como este en general. Ahora, volvemos nuevamente a lo mismo. La ruta para modificar todo aquello que no ha funcionado, la forma de arreglar una casa que se está cayendo no es prenderle fuego. Y eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, es bien fácil agarrarse de lo que ya he sabido, que tal vez tenemos un sistema judicial que necesita ajustes, que necesita mejoras, que necesita posiblemente un proceso de depuración, de revisión, de control. Eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Pero la medida que ha tomado este gobierno a través de estas reformas, lo que hacen es todo lo contrario, van en el sentido de profundizar, de maximizar todas esas condiciones que pueden llevarnos hacia una justicia parcial a favor de quien ejerce el poder. Lo que hemos visto nosotros de los jueces que han salido, porque han salido a la calle los jueces a defender, y creo yo que se equivocan quienes piensan que ellos están defendiendo plazas o contrataciones. Ellos están ahí haciendo primera línea por lo último que queda de institucionalidad y de garantía de justicia en un país como este. Yo creo que es muy importante reconocer el valor de los jueces y juezas que están dándose esa labor. Si lo que se quiere es un proceso de revisión, de actualización del sistema judicial en este país, la última vía posible es excluir a las personas que han estado trabajando en ese proceso, que han estado haciendo el ejercicio de justicia. Hay otros procedimientos para lograrlo y sin duda este ataque, porque es un ataque a los jueces y juezas de este país, nuevamente reviste de un discurso de actualización y de mejora de la justicia, pero lo que tiene de fondo en nuestra lectura y en la de varios otros sectores, incluso internacionales, es que tiene como objetivo claro facilitarle al presidente, al proyecto de gobierno, remover a los jueces que no tengan un criterio acorde con el de ellos y facilitar esos espacios para que la administración de justicia quede en sus manos como lo ha quedado actualmente la Corte Suprema de Justicia, como ha quedado la Asamblea Legislativa, como ha quedado la Fiscalía y como sin duda en el mediano plazo estarán todas las otras instituciones contraloras de este país. Creemos que es importante la depuración del sistema judicial, pero respetando el debido proceso, dicen. No pueden derogar a todos de una vez solo por la edad, decía el arzobispo. Y por cierto también, este fin de semana se conoció un comunicado, ¿verdad? ¿Verdad? Donde se hacía una evaluación sobre estos y otros elementos como tales. Voy a hacer una pausa, son las 6:59 y luego regresamos también en el análisis. Vamos a conocer el estado de tráfico en las calles gracias a Texaco con Tecron. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre, agradeciéndoles a aquellos que están interactuando con nosotros. Ya vamos a darle lectura a las preguntas que nos están haciendo y formulando. Gracias, participe. Recuerde, nuestro objetivo es interactuar con ustedes, permitiéndole desde luego a través de la buena forma de expresión y contenido que nos hace, podérselas trasladar. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Aprovechamos irnos a nuestras calles y avenidas para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Gracias a Texaco con Tecron. Recuerde usted, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vámonos hasta el sector de Los Chorros para que usted vea el tercer carril segregado que le permite precisamente a todos aquellos que vienen desde el occidente del país tener un poquito más de circulación rodante para entrar hacia Santa Tecla. Así es que desde ya tome en consideración esta imagen, vea el panorama, cómo se encuentra y determine más o menos el
cómo está el tráfico tanto para bajar hacia Los Chorros como subir hacia Santa Tecla. Gracias a Texaco con Tecron, este fue el reporte de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana está acá en nuestros estudios Ramiro Navas, director de organización del partido Nuestro Tiempo, y también nos acompaña Andy Feller, director ejecutivo también por Nuestro Tiempo. Y estamos haciendo una evaluación de los diferentes temas que están gravitando alrededor de la actividad legislativa, así como también política en general. Y creo que es importante también, porque tú lo mencionaste en el contexto del corte que teníamos, sobre los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, y sobre todo ese rol que debería de jugarse para alzar la voz, pero sabemos que la correlación de fuerzas y de representación de partidos, obviamente la tiene en este caso el oficialismo, ¿no? Bueno, quizá quiero hacer un paréntesis importante. Durante la madrugada de este día, el Bitcoin cayó otros cientos de dólares. Creo yo que la pérdida de los fondos del Estado salvadoreño ya superó los 4 millones de dólares desde que se implementó esta criptomoneda de curso legal en nuestro país. Y a propósito de ello, bueno, nosotros, como Nuestro Tiempo desde la Asamblea Legislativa, ya propusimos 2 reformas que el oficialismo no quiere escuchar. La primera es una reforma al Código 120 de Trabajo para garantizar que los salarios se sigan pagando en dólares. El oficialismo no quiso escuchar esta reforma y a pesar de que esta criptomoneda, ellos dicen que no es obligatorio, pero el artículo 7 de esta ley dice que sí lo es, pues no quieren escuchar. Y yo creo que ese es uno de los principales temores que tienen todos y todas las salvadoreñas, que sus salarios se puedan seguir pagando en dólares. Y la otra reforma se propuso el mismo 7 de septiembre y es una reforma a la ley integral monetaria en nuestro país. Es esa ley con la que se dolarizó nuestro país hace años y pues bueno, dentro de esa ley se habla de que los salarios se pagan en colones y dólares porque claramente cuando esa ley entró en vigencia pues se hablaba de bimonetarización en nuestro país, ¿verdad? Corría el colón y el dólar. Y la reforma va encaminada también para poner un candado y dejar que sea solo el dólar. Eso es lo que nosotros hemos propuesto de la Asamblea Legislativa. Ese ha sido nuestro rol de oposición para algunos temas que han sido muy adversos para nuestro país. Y nuestro diputado Johnny Wright y su diputada Linda Funes, pues creo yo que han sido bastante enfáticos, al menos en este tema, en cuanto a garantizar que los salarios de todos y todas se puedan pagar en dólares. Pero algunas cosas el oficialismo no lo quiere escuchar y como tú bien mencionabas, Ernesto, pues tiene la mayoría compuesta. Y nosotros somos minoría en la Asamblea Legislativa. Realmente te ignoran, te marginan y creo yo que el rol de la oposición de nuestro país, tomando en cuenta la correlación aritmética que hay en la Asamblea Legislativa, la oposición no solo está dentro de la Asamblea Legislativa y no solo está en lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestros partidos políticos. La oposición se empieza a gestar en este momento en las calles, en la sociedad civil, en organizaciones de la sociedad civil, en colectivos sociales, en comunidades, en adejos que están organizadas en sus colonias, en sus cantones. Ahí se está gestando la verdadera oposición de este país para los próximos años que vienen, que realmente son críticos. Y creo yo, e insisto con esto, que el 15 de septiembre vamos a ver una muestra amplia, representativa y diversa de esa oposición ciudadana que quiere defender la democracia de nuestro país hasta las últimas consecuencias. El 15 de septiembre van a salir a marchar. Hay 3 puntos de salida. El primero es desde la Universidad Nacional a las 9 de la mañana. El segundo es en el centro judicial, donde los jueces van a salir con sindicalistas del sistema judicial. Y el tercero es el Parque Cuscatlán, donde se está haciendo una concentración un poco más masiva y diversa. Todas van a caminar sobre la Juan Pablo y van a tratar de llegar a la Plaza Morazán. Ese día la concentración espera varios cientos de personas, creería yo que más de 2,000 personas. Es una convocatoria bastante amplia. Si el 7 de septiembre fue amplia, que era día laboral normal, ya no digamos para este 15 que va a ser asueto. Así que yo quizás cierro con esta labor de la oposición, invitando a cualquier ciudadano o ciudadana que se considere un ciudadano de oposición que quiere defender la democracia,
a que acompañe a todos estos grupos diversos el 15 de septiembre. Que lleguen con su mascarilla, que lleven alcohol en gel, que lleven un sombrero para el sol. Y si algunos tienen miedo, pues bueno, que lleven lentes de sol, se pongan una gorra si no quieren que se les reconozca. Pero ese día hay que hacernos escuchar, porque lo que está pasando en nuestro país es crítico. Ahí va a haber una expresión de oposición ciudadana y democrática bastante grande. A ver, en honor al tiempo voy a recurrir a hacer uso de la retroalimentación, esa interacción con nuestro público para sacar algunas preguntas. Sí. Pareciera ser que tus invitados ignoran lo que se está haciendo y lo que debieron haber hecho los gobiernos anteriores en materia de combate a la corrupción. Por ejemplo, decían, nadie logró establecer lo que hoy estamos viendo en esa materia. Me imagino que ponen el ejemplo en este caso de las más recientes capturas que han habido de funcionarios. Sí, de hecho, eso es bastante relativo, porque en realidad, si nosotros hacemos una línea de tiempo de ver los avances en materia de transparencia, de lucha contra la corrupción, al menos en legislación y en políticas, lo que se ha visto en esta administración es un retroceso. Las reformas que se hicieron, que prácticamente desmantelaron el Instituto de Acceso a la Información Pública, eso no abona a la lucha. Bueno, pero se contra retiraron, fueron presentadas. Se presentó un pliego. Sí, a ver, pero ¿cuál era la voluntad política de ellos al presentar esa propuesta de reforma? O sea, claramente la voluntad política de ellos era maniatar al Instituto de Acceso a la Información. Ahora ya no está funcionando. Aparte, todas las declaratorias de información reservada, eso no contribuye en lo más mínimo a la lucha contra la corrupción, a la transparencia. La información del Ministerio de Salud en todas las contrataciones y adquisiciones de la pandemia, en la que se ha llamado ley Alaví, porque fue propuesta por el ministro, o más bien está alrededor de la gestión del ministro de Salud, cuando medios de comunicación han señalado que hay vinculaciones posibles entre empresas vinculadas al ministro y las contrataciones del gobierno. Eso no es avance en materia de lucha contra la corrupción o de acceso a la información pública. Entonces, obviamente, nosotros tenemos la posición de que quien ha cometido un delito debe pagar por ese delito, por supuesto que sí. Pero para eso existe la institucionalidad, porque hay un debido proceso que debe seguirse para comprobar la culpabilidad o inocencia de una persona que es acusada por un delito de cualquier tipo, incluyendo un delito de corrupción. Entonces, sí, persecución del delito, por supuesto que sí, pero con las garantías del debido proceso, con la presunción de inocencia y todo lo que implica un proceso de ese tipo. Y lamentablemente pareciera, aquí puede haber mucho justo y mucho pecador en la misma canasta. El problema es que sí, con el discurso de perseguir la corrupción, etcétera, nos estamos llevando de encuentro a ciudadanos, a voces que son divergentes. La semana pasada lo vimos, cuando capturaron a un activista digital, a Mario Gómez, que se le llevó con engaños, que no se le dijo ni siquiera cuál era la razón hasta horas más tarde, que quedó incomunicado, que vimos una imagen dramática de su mamá afuera del recinto policial, pidiendo saber qué estaba pasando con su hijo. La generación de Andy y mía, de varios otros de nosotros que ahora estamos metidos en política, y eso solo lo habíamos vivido en historias contadas por nuestros padres o abuelos, y ahora lo hemos visto con nuestros ojos, madres afuera de las delegaciones policiales preguntando qué va a pasar con sus hijos, porque sus hijos han emitido una opinión y han hecho una labor de educar. Creo que no es de ninguna forma un avance para el país que estemos llegando nuevamente a ese punto. Un ejemplo, dice aquí otro televidente, un ejemplo, y creo que tus invitados están ignorando, es que las comisiones especiales de investigación han revelado, dice, casos que en el pasado no se conocían. De no haber sido así, seguiríamos ignorando mucho cómo se estaba. Me imagino que es el caso de sobresueldos y otros temas. Sí, claro, y creo que esas comisiones se vuelven importantes si hacen, como dice Ramiro, valer la justicia de nuestro país. Pero yo creo que con el tema de la corrupción es bien simple, Ernesto. Hay que ver al pasado, pero por ver al pasado no significa que tenemos que dejar de ver al presente y al futuro. Por ejemplo, una comisionada presidencial que está señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de actos de corrupción, de actos sospechosos de corrupción, está en la junta directiva de la empresa privada que está detrás del archivo Wallet. Y esos casos de corrupción, ¿quién los investiga? Entonces ahí uno se pregunta, bueno, sí, los sobresueldos, las ONG fachadas son importantes, pero esos casos los van a remitir a una fiscalía donde pusieron a un fiscal de facto, a la medida del oficialismo.
Y entonces uno dice, vaya, sí, el fiscal va a investigar a los que ellos quieren que investigue. Se están aprovechando, a mi criterio, de una historia de corrupción del pasado que es cierta, pero se están lavando las manos en el presente con esa historia. Y no hay que perder de vista lo que está pasando en el presente, que es igual de grave o más grave todavía. A ver, aquí tengo otra pregunta interesante. Dice, tus invitados, Ernesto, esta mañana han hablado, ocupan la palabra despoticar, pero han criticado al gobierno, pero pareciera ser que no ven nada nuevo o positivo de lo que se haya hecho. La pandemia, por ejemplo, nos ha golpeado a muchos en los Estados Unidos, entonces en Estados Unidos, y ahí ha sido muy buen manejo que se ha hecho con relación a este tema. Pero ¿a qué costo, digo yo, Ernesto? Creo yo que sí se pueden señalar cosas positivas. Por ejemplo, creo que el proceso de vacunación que se ha dado en nuestro país realmente es valioso reconocerlo. Ha sido un proceso amplio, ha sido un proceso acelerado, pero así como ha sido de acelerado el proceso de vacunación en nuestro país, también es igualmente acelerado el proceso de destrucción democrática en nuestro país. Entonces, ¿a qué costo? Uno no puede decir, bueno, vamos a bajar la crítica, vamos a rendirnos frente al oficialismo, vamos a dejar que hagan lo que quieran que hagan porque nos compraron con un par de cositas en el corto plazo. No se trata de eso. Sí, y yo creo que es importante, Ernesto, quizás para Concluir, para ir concluyendo, correcto, a los amigos y amigas que nos ven. Cuando nosotros nos definimos como partidos de oposición, no es porque nos oponemos al actual gobierno porque tenemos ganas de oponernos. Es primero porque toda democracia sana necesita pesos y contrapesos, y esa es la naturaleza de una sociedad que funciona. Pero segundo, que nosotros comprendemos por qué razón este proyecto tiene tanto respaldo, y es que la política anteriormente desilusionó, ya hubo confianza en otros proyectos políticos y esos proyectos políticos lamentablemente fallaron. Nosotros entendemos claramente eso, por eso quisimos además emprender un proyecto político que pudiera brindar una alternativa para eso. Sabemos que es difícil volver a sentir confianza, sin embargo, aunque sabemos que es razonable tener algún tipo de disgusto con los proyectos políticos anteriores, nunca la solución va a ser el aplastamiento frontal y fuera de todas las reglas de los adversarios políticos. Y lo que nosotros estamos planteando es, sí es posible un proyecto de sociedad en la que haya inclusión, en la que haya diálogo entre todos los sectores y en la que todos estos avances se puedan discutir ampliamente, y que podemos llegar a un amplio consenso de nación, y entonces podremos hablar de refundar la República, cuando todas y todas, desde abajo hasta arriba, desde la izquierda hasta la derecha, de todos los sectores y actores posibles, podamos ser parte de la discusión y podamos poner en la mesa los puntos que necesitamos para refundar el país. Bueno, la verdad que el tiempo se nos fue y hay muchos temas que sin duda alguna van a seguir gravitando. Nosotros, en cumplimiento a nuestra misión, a nuestra visión y sobre todo también a nuestro carácter democrático de abrir espacios de participación a todos los actores que están en nuestra sociedad, pues importante haber conocido esta mañana la opinión de ustedes, el análisis de los temas que hemos hablado. Así es que vamos a estar muy pendientes más adelante para seguir tratando estos temas. Gracias por Ernesto, gracias por el espacio, y a sus televidentes me despido con unas palabras de Salvador Allende que creo que hoy más que nunca están vigentes. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El 15 marchamos. Gracias también a ti, Ramiro. Muchas gracias, Ernesto, de la invitación para el 15 de septiembre. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En la segunda parte del programa estará con nosotros la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada por Nuevas Ideas, Sueci Callejas, con quien vamos a hacer también una evaluación sobre el trabajo legislativo, específicamente en varios temas que sin duda alguna también han despertado muchas reacciones. Así es que voto en el exterior, entre otros temas importantes esta mañana. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza, gracias por estar desde luego a través de nuestra señal, a través de nuestros canales, a través de Megavisión y por supuesto también
a través de las redes sociales. Voy a darle la más cordial bienvenida a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada del Partido Nuevas Ideas, Suez y Calleja, que nos acompaña esta mañana para hacer una evaluación general del trabajo legislativo de los últimos meses. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos. Yo sé que es complicado la mañana del lunes, ¿Sí? Sin embargo, yo espero que todos estén bien, que todos vayan bien a su trabajo y sobre todo que tengamos una buena semana. Dicen que el lunes, sí, ¿verdad? Ni las gallinas ponen, pero no sé, nosotros vamos a echarle ganas, ¿eh? Así es que, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Uno de los temas que sin duda alguna representa saldar una de las grandes facturas históricas que el país ha tenido es el voto en el exterior. Se logró establecer un acuerdo, por lo cual en este, digamos, proyecto se establecen muchos artículos importantes que van a determinar el mecanismo y sobre todo también cumplir con una sentencia de la sala que daba hasta el 15 de septiembre para que se lograra establecer a partir de un proyecto legislativo los parámetros a seguir para el voto en el exterior. Así es, bueno, gracias a Dios la bancada CIAN, la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, estuvo sesionando todo el fin de semana. No ha sido fácil, de verdad mis felicitaciones a todos los diputados y diputadas que han estado ahí, y sobre todo a la diputada presidenta que ha estado al frente de esta comisión, para poder hacer una ley que sea real y efectiva, porque muchas veces, como estaba la ley anterior, había voto en el exterior, sin embargo, ¿cuántos de nuestros connacionales tenían un DUI vigente o tenían DUI en general? Y también, bueno, como todos saben, el voto, el derecho al sufragio no es solamente activo, sino también pasivo, ¿no? Y para que se configure completamente, entonces la gente no solo tiene el derecho a votar, sino también a proponerse para un cargo público y ser electo, ¿no? Entonces, esta vez se configura ya la totalidad del derecho al voto, porque de nada nos sirven los derechos a medias, sino que además se regulan las posibilidades de cómo se va a hacer, pero además el hecho de que no solo van a poder hacerlo con un documento vigente, sino también se van a hacer algunas excepciones, porque no en todas las zonas donde viven salvadoreños, no solamente Estados Unidos, o sea, siempre que pensamos en salvadoreños en el exterior, inmediatamente yo creo que todo el imaginario salvadoreño se va para Estados Unidos, ¿no? Porque es donde más personas tenemos y la comunidad es más grande. Sin embargo, también tenemos salvadoreños en Europa, tenemos salvadoreños en Asia, tenemos salvadoreños en todo el mundo, y el derecho no es solamente para una comunidad de salvadoreños en el exterior, sino que debe ser para todos los salvadoreños que viven en cualquier parte del mundo. Son 14 artículos los que contiene la propuesta de ley, y entre ellos hay elementos importantes que tienen que ver con la determinación y participación y exigencia para los partidos políticos para poder colocar y abrir, creo que un 15% de espacios para la diáspora, ¿no? Que ha sido un elemento que por años siempre lo han exigido, ¿no? Así es, el hecho de tener, cuando todos hablamos de equidad, precisamente hablamos de... Es el 10%, de esto, perdón, gracias, productor. El 10% ha quedado para que puedan... que cada partido debe de tener como candidatos en el exterior, y esto también viene a ser una justicia para la comunidad en el exterior. Bien sabemos que El Salvador depende en gran parte de las remesas, entonces es una comunidad que obviamente tiene una conexión con el país, pero hasta la fecha no ha tenido poder de decisión con el país, y en donde el voto a ellos les sale completamente más caro que a todos los demás, porque de hecho para poder votar ellos tenían que viajar a El Salvador, además de costos de viaje, pasaje, alimentación, etcétera. Estamos hablando que muchos de ellos tenían que pedir permiso sin goce de sueldo en sus trabajos, o aprovechar alguna festividad para poder venir, o dejar de producir en el lugar donde están solo por ejercer un derecho. Entonces esta vez es al revés, es el Estado el que se acerca a su comunidad y no la comunidad atrás del Estado salvadoreño. Entonces creo que es algo... En todos los países del mundo con desarrollo suficiente se hace. De hecho, el voto incluso en países como Francia se puede delegar a través de un poder especial para que alguien más vote por ti. Entonces, es realmente algo que está muy avanzado y muy estudiado en el mundo, y ahora nosotros estamos dando este paso. No vamos a poder hacer el voto por delegación. Es directo, sigue siendo directo, sin embargo, creo que es novedoso para nosotros, y lo más importante, la diáspora fue escuchada.
la diáspora pudo opinar, se tomó en cuenta su opinión y también se les escuchó, porque todos nosotros podemos creer que vamos a resolver una situación, pero nadie más conoce la situación de la diáspora que la diáspora. El ADN de los salvadoreños en el exterior son ellos mismos que lo tienen y lo viven en carne viva, ¿verdad? Y solo ellos saben las condiciones realmente para poder sacar un DUI. Hasta la fecha ha sido sumamente complicado. Eso también lo hemos trabajado, se han hecho diferentes reformas a través del tiempo que hemos estado ahí en la Asamblea para poder acercar los servicios y que sea también menos lento la expedición del documento. Recordemos que El Salvador en la Constitución también entrega la nacionalidad por nacimiento a los hijos de salvadoreños, no importa dónde hayan nacido. Nosotros somos una combinación entre Iusol y Iusanguini, entonces realmente eso vale mucho la pena porque no solo estamos hablando de los salvadoreños que en su momento salieron del país, sino los hijos de los salvadoreños, de los cuales también tienen un nexo con el país y que esta vez van a poder también tener una opinión y sobre todo reconociendo al pueblo salvadoreño como un todo soberano. Ok, hay una voz alzada en este tema que cuestiona y critica y señala que lo que se está buscando en algún momento con esto es, desde luego, favorecer a un grupo para favorecerse el gobierno. ¿Qué piensa al respecto? Hay tantas voces, profetas de la desgracia todo el tiempo. Sin embargo, miren, esto es parejo, o sea, son salvadoreños. No hay nada más que discutir, o sea, tienen derechos, son salvadoreños, la Constitución les ha otorgado derechos por nacimiento. Nosotros realmente no tenemos nada más que hacer que cumplir con la Constitución. De hecho, hay una sentencia de la Sala de hace varios años en donde daba el 15 de septiembre como plazo último. Es más, y esto fue porque había salido la sentencia y no se hizo en el plazo que les habían dado. Luego la Sala retoma y dice, mire, póngase un plazo, ¿verdad? Entonces, no es un tema de favorecer a unos y otros. El miedo está ahí. El chisme yo creo a veces es como el deporte nacional. Sin embargo, yo no logro entender por qué. Pero al final son salvadoreños y tienen derecho. A ver, la confianza es poca con el tema del voto electrónico. Ese es uno de los puntos que identifican en esa crítica. La verdad es que es un mecanismo para facilitar el voto en el exterior, porque también no es exclusivo el voto electrónico, también está el voto con papeleta. Se hace en muchísimos países del mundo y el punto es que haya simplemente más facilidades para llegar. Hay personas que, por ejemplo, no van a poder asistir a los centros de votación. No tenemos consulados en cada uno de los estados. Por ejemplo, solo agarremos Estados Unidos. No tenemos no tenemos más de 50 y tantos consulados. O sea, no funciona. Y incluso las distancias hacen que muchas personas no puedan viajar hasta el lugar donde se tiene el centro de votación. Y esto va a facilitar que todos los salvadoreños puedan votar. Entonces, la desconfianza, como bien dicen, es como una herramienta para criticar todo el tiempo y puede que no sea perfecto. Sin embargo, se va a tratar. Estamos a más de 2 años para las siguientes elecciones. Tenemos tiempo para prepararnos. Y de hecho, existe un Tribunal Supremo Electoral cuya función única y exclusiva es garantizar que las elecciones se hagan de la mejor manera. Eso ya no depende de nosotros, dependerá del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, y esta es va en cumplimiento y en consonancia a esta sentencia que se dio precisamente en el año 2016, creo que fue. Así ¿verdad? Es, sí, donde 2016. se dio y el plazo precisamente para que se lograra establecer, si no mal lo recuerdo, este tema relacionado con el voto en el exterior. Por cierto, el trabajo fue bastante intenso, de acuerdo a lo que plantean sus colegas del partido o de la fracción o de la comisión respectiva que llevó al presidente de la República, por cierto, a saludarlos. Se emitió un tuit donde decía, orgulloso de ustedes, diputada, decía, los que se autoproclaman defensores de la democracia le quitaron el derecho a votar a la tercera parte de nuestra población. Ahora ustedes les reconocen ese derecho que todo salvadoreño debe tener sin importar el lugar donde se encuentre. Este es el
un tuit que les dedicó el presidente de la Así República. es. Bueno, voy a hacer una pausa más, regresamos con otros temas importantes. Hay una convocatoria, quisiera conocer su opinión con relación a esta reformas a la ley de la carrera judicial que ha llevado desde luego a crear también una serie de reacciones. Vamos a la pausa, 7:30 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, este tema de las reformas a la ley de la carrera judicial ha sido un punto que ha venido desde luego a crear mucha preocupación en algunos sectores que cuestionan la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa y por cierto también al mismo sector judicial, ¿verdad?, que en su momento se ha manifestado, vicepresidente. Bueno, las críticas son variopintas. Hay de todo un poco, desde gente que dice que no tenemos la posibilidad de proponer reformas a ninguna ley que tenga que ver con la Corte Suprema de Justicia, hasta personas que dicen que estamos tratando de violentar la sana crítica de los jueces, entre otras muchas cosas. Sin embargo, ya a la vista de lo legal, de lo material y no del chisme, de lo políticamente incorrecto, del manejo comunicacional, esta reforma simplemente va en el sentido de la ley en El Salvador dice que la jubilación de las personas será para hombres a los 60 años y para mujeres a los 55 años. En la ley de la carrera judicial se está retomando exactamente lo mismo. Los jueces se jubilarán a los 60 años y entran en una reserva, en un modo de reserva. Entonces, estos jueces que han tenido la posibilidad de entrar y hacer toda una carrera, simplemente a los 60 pasan a la reserva y dejan de ser jueces. ¿Por qué? Tenemos una barbaridad de profesionales que no han podido acceder a ningún puesto dentro del órgano judicial porque los jueces se jubilan y siguen trabajando como jueces. Y ese caso es amplio y muchos de los sindicatos incluso se han pronunciado al respecto. De hecho, nos contaban algunos candidatos que estamos entrevistando para el CNJ que trabajan en el Consejo Nacional de la Judicatura. Nos comentaban que hay más o menos una reserva de 400 jueces ya calificados, que han pasado todo el proceso para ser jueces, que no han podido ser puestos en ningún cargo porque no hay espacio. Entonces, si aquí es un tema de espacios, pues hay que liberar. Ahora bien, en ningún momento la reforma dice que van a tener que fallar de una forma o de otra en sus sentencias. Nadie se está metiendo con la sana crítica, nadie se está metiendo con el trabajo, ni siquiera con el proceso de elección de los jueces, absolutamente. Entonces, ahí se vota el primero, ya visto en frío, ¿verdad? Ya visto bien. No hay pretensiones de querer tener un control del aparato judicial como momento dice es que no hay manera de tener un control, o sea, ni que tuviéramos 400 personas que colocar ahí de completa y leal confianza, o sea, no hay manera, o sea, no es posible. Ahora bien, roguemos a Dios que los que entran van a ser buenos jueces y juezas y van a ser buenos profesionales, etcétera. Bueno, solo yo soy, creo que la abogada 37.700 y tantas. O sea, después de mí, obviamente hay muchísimos más abogados. Estamos hablando de un país en donde tenemos más de 41.000 abogados y no todos tienen el acceso a entrar a la carrera judicial. Entonces, muchos de ellos, de hecho, la mayoría de abogados están en el libre ejercicio de la profesión, están con la empresa privada y muy pocos están dentro del sistema judicial. Esa es una de las primeras. La segunda, decían que no tenemos los diputados iniciativa de ley con respecto a la ley de la carrera judicial. Miren, en derecho hay distintas posibilidades de interpretar y argumentar lo que dice la Constitución y las leyes. Sin embargo, como en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en la que se hacen, y eso es un principio, digamos, mundial, simplemente hay que leer los considerandos de la ley de la carrera judicial, a propuesta de
tales y tales y tales y tales y tales y tales y tales diputados de la República. Entonces, si los diputados pudieron crear la ley de la carrera judicial, ¿por qué no vamos a poder reformarla? Esa es una. Lo otro es que el 133 de la Constitución dice tienen exclusivamente iniciativa de ley y empieza a enumerar los diputados y no dice en materia de agua, en materia electoral. No dice, solo dice los diputados. Luego viene el presidente de la República a través de sus ministros, obviamente en cosas que atañen al Ejecutivo, ¿verdad? Luego viene la Corte Suprema de Justicia en la parte judicial, en lo que atañe a su... Luego mencionan los diputados del Parlamento Centroamericano, etcétera, etcétera. Al final, nosotros legisladores estamos para legislar. Ahora, cuando dice tienen exclusivamente, es porque solamente esos funcionarios, esas personas, tienen exclusivamente iniciativa de ley. Es decir, una persona que no esté en el cargo como funcionario no tiene iniciativa de ley. Por eso las personas deben ir a través de un diputado o a través de un órgano. Sí, porque ese ha sido un punto en el cual argumentativo y algunos sectores de abogados lo han establecido, de que no hay iniciativa de ley precisamente para hacer una reforma a un sector que independientemente representa a otro órgano de Estado y que le establece la Constitución. Pero fíjate qué interesante, porque durante la pandemia los diputados hicieron todas las reformas que quisieron al Ejecutivo sin pasar por el Ejecutivo. Entonces, si siguiéramos su misma lógica, esto hubiese sido completamente inconstitucional y ellos no hubiesen tenido iniciativa de ley. De hecho, movieron de la ley de presupuesto fondos sin siquiera consultar, y eso sí está en la Constitución, en donde dice que será el ministerio encargado el que tiene que decir, el de las finanzas nacionales, ¿no? Que es el Ministerio de Hacienda. Ellos no le preguntaron a nadie, hicieron reformas y aún así fueron completamente constitucionales. Entonces, su misma teoría ahora la quieren utilizar en favor de ellos, sin embargo, es completamente fuera de lógica y orden. Sin embargo, bueno, ha sido una de las más fuertes y la verdad es que tampoco carece completamente de sentido, ya cuando te pones a analizarla con un poco más de detenimiento y en frío, como decimos. Entonces, realmente aquí lo que estamos tratando es de que todos, ojo, la estabilidad en el cargo en El Salvador no implica perpetuidad. No existen cargos perpetuos en este país. Eso no quiere decir que en otros países, en Estados Unidos, cuando sos nombrado juez federal de la Corte Suprema de Justicia, tú estás ahí de manera vitalicia. Sin embargo, los profesionales, cuando ya se sienten que ya son demasiado mayores, que ya no pueden más hacer bien su trabajo, son responsables y dicen, mire, yo me voy a ir porque ya no me siento bien o pasa algo, estoy enfermo, qué sé yo, me voy. En la región, de hecho, la edad de los jueces sí se regula. Bueno, nada más Costa Rica tiene 65 años y lo hizo no hace mucho. Si no me equivoco, en Argentina también está regulado. Hay otros países en donde está regulado. Entonces no es algo que sea fuera de orden. Simplemente estamos tratando de darle espacio también a todos esos jóvenes abogados que han pasado por todo el proceso para ser jueces y que simplemente por falta de espacio no pueden acceder, cuando ya las personas han hecho una carrera, cuando ya han trabajado en los tribunales y ya llegaron y sobrepasaron la edad de jubilación. Y es que al final, dentro de la estructura organizacional y de designación de jueces, el CNJ tiene la misión de hacer las evaluaciones pertinentes y tener digamos, como esa cantera ya preparada y evaluada para hacer las presentaciones a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa, cuando se trate de hacer nuevos nombramientos, ¿verdad? Claro que sí, es a petición de la Corte Suprema de Justicia, ellos deben de tener las ternas listas y ya a petición de la Corte ellos presentan. Hay un proceso de entrevistas también que están llevando a cabo de los candidatos a propietarios del CNJ. Cuéntame un poco de eso. Bueno, se decidió, el presidente de la Comisión Política, bueno, Ernesto Castro, el diputado presidente de la Asamblea, en conjunto con la comisión hizo una propuesta en donde se pudieran hacer las entrevistas públicas de cada uno para dar también igualdad de condiciones a todos los candidatos. Ya terminamos las entrevistas de propietarios, hoy iniciamos entrevistas de suplentes, de candidatos suplentes,
Y bueno, ha sido muy interesante saber cuál es el sentir de la comunidad jurídica en el país, porque también se les han preguntado distintas cuestiones que tienen que ver con la realidad nacional, y ha sido muy interesante saber qué es lo que ellos piensan y cómo ellos han identificado también que ha habido un nudo gordiano ahí en la elección de los jueces, también en la elección para concejales. Bueno, no sé si se recuerdan, incluso hace un par de elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hubo ahí un pequeño tema, porque incluso 2 concejales del Consejo Nacional de la Judicatura se propusieron para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, obviamente ellos no fueron aceptados en la lista. Sin embargo, también ha habido alguna manipulación de parte de exfuncionarios al respecto para poder entrar, y los espacios están bastante cerrados. Entonces hemos visto candidatos, incluso candidatas, que van y dicen, miren, esta es 3ª vez que estoy participando y creo que voy a seguir participando, probablemente va a ser la última vez que participo. Sin embargo, aparentemente tengo todas las credenciales, pero nunca me han tomado en cuenta. Y de eso, pues obviamente siempre va a ser. O sea, cuando uno participa en cualquier elección, pues uno debe de tener seguro el no, y si te escogen, pues obviamente va a ser una bendición. Sin embargo, siempre es necesario poderlos ver a todos, poderlos escuchar a todos, y que tengan igualdad de condiciones, y no que sea una elección a puerta cerrada, sin que los demás partidos también puedan participar y que la gente lo vea. ¿Cómo se está trabajando con la oposición estos temas? Mire, la oposición se ha dedicado a hacer oposición. Lástima, porque creo que tienen una posibilidad importante de trabajar por el pueblo salvadoreño, y lastimosamente no la están utilizando para bien, desde mi punto de vista. Creo que simplemente se están enfocando en generar estos desacuerdos, generar desinformación, y no en hablar claro de frente y en ser diputados. Se están enfocando en ser oposición y en estar en contra de básicamente todo lo que se presenta. Entonces, será el pueblo salvadoreño el que decida cuál va a ser el futuro de ellos en las próximas elecciones. Sin embargo, están desperdiciando, desde mi punto de vista, una gran oportunidad de estar legislando a favor del pueblo salvadoreño y no en contra. Voy a hacer una pausa, son las 7:44. Cuando regresemos hablemos un poquito, como miembro de la Comisión también de Hacienda, de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, algunos temas que todavía, pues bueno, hoy para septiembre se tiene previsto ya tener las partidas de presupuesto y el presupuesto como tal, cómo se proyecta el tema de la discusión y otros aspectos relevantes. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Solo una corrección, habíamos dicho que el 10% había quedado de participación de la diáspora en la... Para cada partido político. Para cada partido político, pero quedó abierto entonces. Quedó abierto, sí, para no limitar la participación de los connacionales, tanto para la elección de cargos públicos, ni para los partidos también de que puedan entrar a los partidos políticos. A darle candidaturas, sí. Sí. A ver, ¿cómo está la Comisión de Hacienda? ¿Ya tiene el calendario para recibir la propuesta del anteproyecto de ley de presupuesto? No he revisado la agenda de hoy, de hecho saliendo de acá voy para Comisión de Hacienda. No he revisado la agenda de hoy, nos la mandaron justo antes de entrar. No sé si se va a ver hoy o si se va a ver en la próxima comisión. Pero tiene que presentarlo el ministro, ¿verdad? Sí, pero el ministro es alguien ahí usual en la Comisión de Hacienda. Llega muy seguido, Alejandro. Sí, llega muy seguido, pero porque bueno, siempre estamos viendo temas que tienen que ver con Hacienda. Entonces, sin embargo, bueno, el trabajo ha avanzado muchísimo. Los ministerios obviamente ya deben tener listo su presupuesto para el próximo año. Ya solamente estamos esperando los ajustes que haga Hacienda cada uno de ellos. Recordemos que
Por eso es que también el tema de la asignación a ONGs y tal de dinero ha sido tan cuestionada, porque ni siquiera los ministerios pueden presentar presupuestos que no vayan etiquetados y que no sean claros en qué se van a invertir. Entonces, obviamente que haya una ONG que de repente tenga fondos y ni siquiera sabes para qué exactamente es que se va y que sean que hayan sido esas asignaciones tan laxas, ha sido una de las cosas que obviamente hemos estado clarísimos que no ha ido por buen camino. Estos fondos que se han entregado en el pasado a estas ONGs siempre han ido en la partida de presupuesto. Sí, siempre. De hecho, en la Ley General del Presupuesto, cualquiera la puede descargar, la de este año, por ejemplo, que se aprobó en 2020, la pueden descargar y pueden ver, se van todas las asignaciones por cada uno de los ramos y al final se mete el dictamen favorable de asignaciones a ONGs de parte de la Comisión de Hacienda. ¿Habrá dinero para ellas en este nuevo presupuesto? Porque entendió por todo este, digamos, escándalo que se ha hecho a partir del establecimiento de comisiones de la comisión y la vinculación de partidos políticos. ¿Se les va a seguir dando no, estas partidas? Las asignaciones están congeladas. Suspendidas, están congeladas. Se congelaron este año, sin embargo, en esto sí queremos ser claros, es algo que hemos hablado con el presidente de la Asamblea, y es que obviamente no todas las ONGs, asociaciones o fundaciones, cual sea la figura que hayan utilizado, no todas las ONGs son corruptas. Y nosotros lo sabemos. Hay muchas de las ONGs que realmente hacen un trabajo social, un trabajo necesario. Muchas de ellas se encargan de personas con discapacidad, de adultos mayores, de niños, y son... Hay trabajos que no se pueden objetar, por ejemplo, la ayuda al padre, a la fundación del padre Vito Guarato, por ejemplo. Por ejemplo, o bueno, hay otras fundaciones que también dan becas y que son... Quien pueda presentar sus auditorías y quien pueda decirnos exactamente en qué se gastó su dinero, quien no tiene nada que... Miren, es que esto es bien interesante porque uno dice, vamos a combatir la corrupción y la gente dice, qué barbaridad, están en contra de nosotros. Y uno dice, mire, si usted no es corrupto, no se adapta, o sea, no hay problema. Entonces, hay varias ONGs que tienen sus cuentas claras, que no tienen ningún problema, incluso nos han escrito a la Comisión de Hacienda diciendo, llámeme a mí, yo le voy a ir a presentar todo lo que he hecho, o sea, quiero también que conozcan mi trabajo, ¿verdad? Y entonces se manda a la Comisión Especial para que la Comisión Especial lo valore. Obviamente no son la mayoría, eso es algo que sí tenemos que decir, no son la mayoría de las organizaciones, pero hay algunas en las que siempre estamos valorando que se apoye, pero haciendo algunas reformas y dejando claras... La forma en la que se va a apoyar, cómo se va a solicitar, etcétera, y que vaya completamente etiquetado desde el principio, para que después no salgan con que diste dinero para becas y terminó, como en unas ONGs que hemos visto, y terminó en gorras y camisetas justo antes de las elecciones. Entonces, ahí es donde ya no cuadra la cosa. A ver, hablando de la asignación de fondos, se ha fondeado muchísimo el tema del Bitcoin. Y hablando de reformas que a la Asamblea le competen, se pide mucho el cambio de lo que sería el artículo 7 relacionado con el Bitcoin. ¿Cómo están asimilando ustedes este tema, vicepresidente? Ya hubo dictamen desfavorable para estas solicitudes de reforma, estas piezas de correspondencia, por tanto se manda archivo y pasan al menos 6 meses allá hasta que se vuelva a hablar. Ya se ha aclarado el tema de que el uso del Bitcoin no es obligatorio. Y bueno, no solamente lo hemos aclarado nosotros en diferentes ocasiones, cada uno de los diputados cada vez que ha podido, sino también el mismo presidente dio una conferencia de prensa para todos, disponible para todos en El Salvador y fuera de El Salvador, en donde explicó claramente que los fondos de pensiones no van a estar en Bitcoin, van siempre a trabajarse en dólares, los salarios siempre van a estar en dólares, que no es obligatorio su uso y por tanto nosotros también las reservas las seguimos teniendo en dólares, etcétera. Entonces no es un tema ya, o sea, lo hemos aclarado en repetidas ocasiones, cada quien puede tener una interpretación distinta y es como siempre lo hemos dicho, bueno, yo siempre lo digo, la ley, echa la trampa y dependiendo de quién la interprete, quién la lea,
pues así sos culpable o no. Ok. ¿Qué opinión le merece? Voy a correr en el tiempo para conocer su postura, su opinión, su reacción en torno a esta convocatoria que se está haciendo a una marcha en la que están muchas organizaciones de la sociedad civil, incluso jueces también, sindicatos están convocando para este 15 de septiembre para denunciar una serie de atropellos que a criterio de ellos está haciendo la administración actual. Bueno, yo creo que todos tenemos la libertad de manifestarnos en El Salvador, entonces creo que lo único es mi consejo, protéjanse porque el COVID todavía está en la calle, protéjanse bien, vacúnense, lleven mascarilla, hidrátense y traten de no, porque también la libertad de manifestación, obviamente, en la calle tiene límites y el límite es no dañar a otros para manifestarte, porque tus derechos terminan donde inician los derechos de los demás. Recientemente vimos una manifestación también en donde atacaron un vehículo que de hecho iban 2 menores de edad y un perrito. Entonces creo que tampoco vale la pena que haya violencia en medio de estas manifestaciones, pero que tengan la mejor manifestación posible, es 15 de septiembre. Pero protéjanse porque el COVID todavía está en la calle. A ver, aquí me hacen una pregunta con relación al tema de la ley de agua. Que ¿por qué se han tardado muchísimo en aprobar una ley que se supone iba a entrar ya con todos los componentes de parte del Ejecutivo y la participación de organizaciones, dice acá? Bueno, porque si se han dado cuenta y pueden seguir en el canal legislativo, en el canal de la Asamblea Legislativa, pueden seguir cada realización de la Comisión de Medio Ambiente, que es la que está tratando, hay una comisión especial. Hay una comisión especial. Que está tratando el tema de la ley del agua. Si se dan cuenta y si lo pueden ver o incluso buscar de las anteriores, se ha llamado a distintos sectores para que puedan dar sus aportes para esta nueva ley. La ley no estaba con dictamen favorable. Se habían estudiado algunos de los artículos de la ley, pero no se había estudiado en completo toda la ley. Entonces, se está haciendo un poco lento, pero lo que queremos es que sea un proceso seguro, en donde no se va a vulnerar en ningún momento ninguno de los sectores, pero sobre todo en donde se garantice que el recurso hídrico siempre será público, y que, bueno, se garanticen los derechos no solamente del agua, sino del saneamiento, que van al lado. Claro, de la mano. A ver, una última pregunta. Acá, para este mes de septiembre, se tiene previsto presentar el pliego de reformas a la Constitución. ¿Cuál va a ser el mecanismo de consulta si se va a abrir desde la Asamblea Legislativa? Interesante este punto, porque todo el mundo, bueno, dice que va a llegar a la Asamblea y va a llegar listo solo para aprobarse. ¿Será así? No, bueno, la Constitución de El Salvador define ya un proceso para reforma de la Constitución, y es que una asamblea lo aprueba y la siguiente lo ratifica. Si la siguiente asamblea le hace algún tipo de cambios a esa ley aprobada, pasa de nuevo a la siguiente asamblea. Entonces, digamos que no es tan fácil. El proceso se va a definir en el momento que entre la pieza de correspondencia, sea que sea así como con la ley del agua, que se llamen a distintos sectores y den sus aportes, sea que se abra también a nivel digital, que se abra un correo, que se abra una web. Eso lo vamos a definir en cuanto llegue, porque tiene que ser efectivo, tiene que ser eficaz y por supuesto tiene que ampliar y ser igual para todos. Ok, entonces sí va a haber falta que llegue primero y luego ver el mecanismo también de consulta que se puede llevar a cabo. Seguramente entrará a la comisión directamente de reformas electorales y constitucionales. Entonces no es solamente, el proceso no va a ser tan rápido, pero sí va a ser un proceso eficiente y sobre todo democrático. Bueno, le agradezco muchísimo, Suez, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya también dado a conocer sus puntos de vista con relación a estos temas que gravitan en nuestro medio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, que tengan un bendecido lunes y una bendecida semana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también, igual que nosotros, cumpliendo con nuestro deber de poder llevarle a usted y ofertarle los diferentes puntos de vista de los actores de la vida política, económica y social. Llegamos hasta aquí y les invitamos a que continúe con nuestra programación, ¿verdad? Porque siempre tenemos una muy buena programación para ustedes. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.